¿Alguna vez has sentido que tu vida ya no tiene retorno, que has llegado a un punto de no poder volver atrás? Como si las oportunidades se hubieran agotado y que ni siquiera Dios querría mirarte de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible que Dios ofrezca una segunda oportunidad, aun cuando tú mismo ya has dejado de creer? Y si te dijera que Dios no solo ofrece segundas oportunidades, sino que se especializa en levantarte precisamente cuando crees que todo está perdido. Que hay un poder espiritual que muy pocos conocen, una fuerza secreta que ha cambiado la vida de miles y que puede transformar también la tuya, aunque ya no creas que es posible. ¿Seguirías conmigo hasta el final de este video? Lo que voy a compartir contigo hoy tiene la capacidad de romper los esquemas más duros de tu corazón. Te voy a mostrar cómo Dios, a lo largo de la historia, ha intervenido en la vida de personas que se habían rendido, que ya no creían, que no tenían fuerzas para seguir orando ni esperando, y cómo los rescató de ese abismo de desesperanza para darles una vida nueva, llena de propósito, fuerza y paz. Quizá, en este momento, piensas que tu fe es demasiado débil, que tus errores te han alejado definitivamente de Dios, que tus caídas son demasiado grandes como para volver a levantarte. Pero quiero que sepas que hay un secreto oculto en la palabra de Dios, una verdad que muy pocos se atreven a creer, que la gracia de Dios es mayor que tu incredulidad, que su misericordia es más fuerte que tus dudas, y que Él tiene preparada una segunda oportunidad para ti, aunque hayas dejado de creer incluso en ti mismo. Hoy vamos a explorar juntos varias historias bíblicas impresionantes en las que Dios intervino de forma inesperada, cuando ya no había esperanza humana, y no solo para restaurar vidas, sino para convertir esas vidas quebradas en testimonios poderosos de su amor y fidelidad. Vamos a reflexionar sobre cómo esas personas, que ya no creían, fueron rescatadas, fortalecidas, transformadas, y cómo esa misma intervención divina está disponible también para ti. Quiero que pienses en esto. ¿Y si Dios está usando este video como su manera de hablarte hoy? ¿Y si, precisamente ahora, el Espíritu Santo quiere romper tus miedos y tus dudas, para que sepas que no todo está perdido? ¿Y si, en medio de tu dolor y escepticismo, Dios está abriendo ante ti una nueva puerta que ni siquiera sabías que existía? A lo largo de los próximos minutos, te invito a que dejes a un lado todas tus distracciones. No permitas que nada te robe lo que Dios quiere revelarte. Este video no es un contenido más en Internet. Es un mensaje espiritual que puede marcar un antes y un después en tu vida. Y te aseguro algo. Si te quedas hasta el final, descubrirás que aún hay esperanza para ti, que tu historia no ha terminado, y que Dios, hoy mismo, puede darte una segunda oportunidad para volver a vivir con sentido, con propósito y con paz. Pero antes de comenzar con el estudio profundo de la palabra, quiero pedirte que participes de esta reflexión de una manera activa, como símbolo de tu compromiso espiritual. Por favor, escribe en los comentarios esta frase: Dios me dará una segunda oportunidad. Sí, escríbelo. No subestimes la importancia de esta acción. Cuando comentas esta frase, estás declarando tu fe, incluso si ahora te sientes débil. Estás sellando en público lo que quizás en tu interior apenas comienza a renacer. Y también te animo con todo mi corazón a que le des me gusta a este video. Al hacerlo, no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza y restauración, sino que te conviertes en instrumento para que Dios hable a otros, tal como está hablándote a ti ahora. Tu simple me gusta puede ser la razón por la que otra alma desesperada encuentre este mensaje y descubra que también hay una segunda oportunidad para ella. Quiero felicitarte por ser parte de este canal, por tomarte el tiempo de escuchar mensajes que alimentan tu fe y te fortalecen espiritualmente. No todos lo hacen. Muchos pasan la vida entera sin buscar respuestas, sin abrir su corazón a la dirección de Dios. Pero tú has dado un paso importante hoy. Por eso te invito también a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho,
Cada vez que lo haces, te estás asegurando de recibir contenidos que edifiquen tu vida espiritual, que te sostengan en los momentos de debilidad y que te inspiren a mantenerte firme en tu caminar con Dios. Además, quiero que sepas algo muy importante. Muchos de los que ven este canal utilizan estos videos como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque no han encontrado un lugar donde recibir enseñanza bíblica profunda y sincera. Por sí, eso es fundamental que todos los que forman parte de esta comunidad participen desde el principio, comentando y compartiendo, porque así ayudamos a que más personas puedan sentirse acompañadas y fortalecidas en su fe. Por eso, te pido que, como cada vez que comenzamos un estudio bíblico aquí, escribas también en los comentarios esta frase que nos une como familia espiritual: paz en Cristo. Esta expresión no es solo una fórmula, es un saludo, una oración y una declaración de que, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, la paz de Cristo habita en nuestro corazón. Y quiero revelarte algo más. La penúltima enseñanza que te compartiré hoy contiene una clave espiritual que puede ser la puerta para desbloquear una bendición en tu vida, una enseñanza que quizá nunca antes habías escuchado, pero que podría darte la fuerza que necesitas para aceptar la segunda oportunidad que Dios tiene preparada para ti. Así que te animo a que no te pierdas ni un solo minuto de este video, porque lo que vas a descubrir en este viaje espiritual puede transformar tu manera de entender a Dios, a ti mismo y tu propia historia. Ahora sí, si estás listo, si tu corazón se ha dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirte hoy, vamos a comenzar con el estudio. Uno de los relatos más impactantes en las Escrituras acerca de una segunda oportunidad concedida a quien ya no creía es la historia de Pedro, el discípulo impulsivo y apasionado, pero también débil, temeroso y quebrantado. Su experiencia no solo nos conmueve por la intensidad de los hechos que vivió, sino porque nos revela con claridad la esencia misma de Dios. Un Dios que restaura a aquellos que han fallado, que ofrece una segunda oportunidad, incluso a los que creen que ya no la merecen. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue uno de los primeros en ser llamado, y uno de los pocos que presenció momentos tan sublimes como la transfiguración en el monte, o tan íntimos como la resurrección de la hija de Jairo. Había dejado su barca, su familia, su sustento, para seguir a Jesús con una convicción que parecía inquebrantable. Incluso llegó a declarar con fuerza: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pero Jesús, conociendo la fragilidad humana mejor que nadie, le respondió: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro no podía imaginar tal cosa. No concebía la posibilidad de fallar de manera tan vil a quien amaba tanto. Pero así es el corazón humano, lleno de buenas intenciones que se desvanecen ante la presión del miedo, del caos, de las circunstancias inesperadas. Y fue precisamente en la noche más oscura de la vida de Jesús, cuando fue arrestado en Getsemaní, que Pedro descubrió hasta dónde podía llegar su propia debilidad. Mientras Jesús era llevado de tribunal en tribunal, Pedro lo seguía de lejos, temeroso, confuso, atrapado en una tormenta interna de amor, lealtad, miedo y desesperación. Se acercó al patio del sumo sacerdote para ver qué sucedería. Allí, en medio del frío de la noche, mientras se calentaba junto al fuego con los soldados y sirvientes, alguien lo reconoció. Tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pedro, sobresaltado, negó con firmeza: no lo conozco. Poco después, otro lo señaló: tú también eres de ellos. Pedro volvió a negar, esta vez con más ímpetu: no lo soy. Finalmente una tercera persona insistió, y Pedro, ahora consumido por el miedo, llegó incluso a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. Entonces, en ese momento, cantó el gallo. El Evangelio de Lucas añade un detalle desgarrador. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Esa mirada no fue de condena ni de desprecio,
sino una mirada que penetró hasta lo más profundo de su alma, una mirada que le mostró a Pedro la verdad que él mismo se había negado a ver, que no era tan fuerte como creía, que no era tan fiel como pensaba, que, en el fondo, era un hombre quebrado, débil, necesitado de gracia. Y Pedro, al darse cuenta de lo que había hecho, salió afuera y lloró amargamente. Hasta aquí, todo parece terminado para Pedro. Su traición no fue una caída accidental, sino una negación pública, reiterada, que lo expuso como un cobarde ante todos. Pedro ya no creía ni en sí mismo, ni en su capacidad de seguir a Jesús, ni en la posibilidad de ser perdonado. Se hundió en un caos interior del que parecía imposible salir. Pero la historia no termina en ese llanto amargo, ni en la noche oscura del alma. Porque el amor de Dios es más grande que nuestros fracasos, y la misericordia de Cristo es más fuerte que nuestras negaciones. Después de la resurrección, Jesús se apareció varias veces a sus discípulos. En una de esas ocasiones, Pedro y otros habían regresado a su antiguo oficio, la pesca. Habían vuelto al lugar de donde Jesús los había llamado por primera vez, quizá pensando que todo había acabado, que la historia con Jesús había sido hermosa, pero que ahora debían retomar la vida que conocían. Así es la mente humana. Cuando creemos que hemos fallado irremediablemente, buscamos refugiarnos en lo que nos es familiar, aunque eso signifique renunciar a nuestros sueños y llamados. Esa mañana, después de una noche entera sin pescar nada, alguien en la orilla les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Lo hicieron, y la red se llenó de peces. Entonces Juan, el discípulo amado, reconoció: «Es el Señor». Y Pedro, impulsivo como siempre, se lanzó al agua y nadó hacia Jesús. Allí, en la orilla, Jesús los esperaba con un fuego encendido y un desayuno preparado. No hay reproches en la actitud de Jesús. No hay acusaciones ni recriminaciones. Solo hay acogida, hospitalidad, amor. Después de comer, Jesús se dirige a Pedro en privado, en una de las conversaciones más profundas y restauradoras de toda la Escritura. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro, sin la arrogancia de antes, sin las grandilocuentes declaraciones de lealtad, responde con humildad: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Una segunda vez, Jesús pregunta: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y Pedro responde: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dice: «Pastorea mis ovejas». Y una tercera vez, en un paralelismo perfecto con sus tres negaciones, Jesús pregunta: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro, ahora, entristecido porque entendía que Jesús estaba tocando la herida más profunda de su alma, le responde: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Y Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». Este diálogo es la restauración total de Pedro. No solo se le perdona, sino que se le confía una misión. Jesús no le dice: «Está bien, te perdono, pero no volverás a ser como antes». Al contrario, le dice: «Apacienta mis ovejas». Le devuelve la dignidad, la confianza, el liderazgo, la misión. Pedro es levantado de su caos interior y es enviado de nuevo, pero ahora con una fe más madura, más real, más fuerte, porque ha sido purificada por el fuego de su propio fracaso y restaurada por la gracia de Cristo. A partir de este momento, Pedro se convierte en la roca sobre la cual Jesús edificará su iglesia. Se levanta como líder, predica con valentía en Pentecostés, sana enfermos, enfrenta persecuciones y muere mártir por causa de su Señor. Todo esto fue posible no porque Pedro fuera perfecto, sino porque conoció la experiencia de la segunda oportunidad, de ser restaurado cuando ya no creía que fuera posible, de ser amado cuando pensaba que era indigno.
Esta historia nos habla directamente a nosotros, hoy. Nos recuerda que no hay pecado, error o caída que pueda apartarnos definitivamente del amor de Dios. Que incluso cuando hemos fallado gravemente, cuando hemos negado a Cristo con nuestras palabras, nuestras acciones o nuestra indiferencia, Él sigue buscándonos, sigue preparándonos un lugar junto al fuego, sigue preguntándonos con ternura, ¿me amas? No para humillarnos, sino para restaurarnos, para enviarnos de nuevo con una misión renovada. Quizá tú también te sientes como Pedro, quebrado, decepcionado de ti mismo, seguro de que has perdido la oportunidad de servir a Dios, de ser usado por Él. Pero la historia de Pedro es un testimonio eterno de que la segunda oportunidad es real, de que Dios no desecha a los que han fallado, sino que los levanta, los transforma y los convierte en instrumentos poderosos de su gracia. Hoy, la mirada de Jesús se posa sobre ti, como se posó sobre Pedro en aquella noche de negación, pero también como se posó sobre él en aquella mañana de restauración. Y te pregunta, con amor, ¿me amas? Solo tú puedes responder. Pero si respondes que sí, aunque sea con una fe temblorosa, aunque sea con la voz entrecortada por las lágrimas, Él te dirá también, apacienta mis ovejas, porque tu historia no ha terminado, porque, aunque hayas dejado de creer en ti, Él sigue creyendo en ti. Si hay una historia que demuestra que Dios da una segunda oportunidad, incluso a quienes han cruzado límites que parecían inamovibles, esa es la del profeta Jonás. Su relato es uno de los más conocidos y, sin embargo, pocas veces nos detenemos a considerarlo en toda su profundidad espiritual y humana. Jonás no era un hombre cualquiera. Era un profeta de Dios, alguien que había recibido el privilegio de escuchar la voz divina con claridad, de ser escogido como portavoz de los mensajes del Altísimo. Sin embargo, cuando Dios lo llama a ir a Nínive para proclamar un mensaje de arrepentimiento a una ciudad perversa y violenta, Jonás hace lo impensable, huye de la presencia de Dios. No se trata de un simple acto de desobediencia ligera. Jonás, deliberadamente, se embarca en dirección contraria a la que Dios le había indicado. En vez de dirigirse al este, hacia Nínive, se embarca hacia Tarsis, al oeste, buscando alejarse lo más posible de la misión encomendada. Este acto revela la lucha interna que a menudo habita en el corazón humano: el temor, la resistencia, la incomodidad de enfrentarse a aquello que Dios nos pide, y que, en ocasiones, no entendemos o no queremos aceptar. Pero la desobediencia nunca nos conduce al refugio que buscamos. En medio del viaje, se desata una tormenta tan violenta que amenaza con destruir la embarcación. Mientras los marineros claman a sus dioses y se esfuerzan en vano por salvar el barco, Jonás duerme profundamente en la bodega, como queriendo escapar no solo de su misión, sino también de su propia conciencia. Finalmente, tras reconocer que la causa de la tormenta es su huida de Dios, Jonás pide ser arrojado al mar. Y es aquí donde la historia adquiere una dimensión aún más impactante. En lugar de dejarlo morir, como tal vez él mismo deseaba, Dios envía un gran pez para tragar a Jonás y protegerlo en su interior durante 3 días y 3 noches. Ese tiempo en el vientre del pez representa no solo un castigo, sino también un tiempo de reflexión, de quebrantamiento, de confrontación interna. Allí, en la soledad más absoluta, sin escapatoria, Jonás clama a Dios. En mi angustia, clamé a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. Es en ese lugar de total oscuridad y confinamiento donde Jonás reconoce que, aunque había huido, Dios no había dejado de estar con él, que incluso, en el caos que él mismo provocó, Dios seguía dispuesto a rescatarle. Finalmente, el pez vomita a Jonás en tierra firme, y entonces viene la expresión más hermosa de este relato.
Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Jonás 3:1. Aquí se revela el corazón de Dios. Un Dios que vuelve a hablar, que vuelve a confiar, que vuelve a enviar, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestras huidas, de nuestros fracasos. Jonás obedece esta vez y va a Nínive, predicando el mensaje que Dios le había encomendado desde el principio. La ciudad entera se arrepiente, desde el rey hasta los animales, y Dios, en su misericordia, decide no destruirla. Aunque el corazón de Jonás aún lucha con la compasión divina hacia los que él considera indignos, la historia deja claro que el propósito de Dios se cumple y que su gracia es más grande que los prejuicios humanos. Este relato es una poderosa declaración para todos aquellos que, como Jonás, han huido de Dios, han desobedecido, han dejado que el miedo o la frustración los lleve por caminos equivocados, y que tal vez hoy sienten que no hay vuelta atrás, que ya no merecen ser usados por Dios o que han perdido toda posibilidad de una segunda oportunidad. Pero Jonás nos muestra que Dios no se cansa de nosotros, que incluso cuando nuestra desobediencia nos lanza al mar embravecido, Dios no busca nuestra destrucción, sino nuestra restauración. Que incluso cuando pensamos que estamos atrapados en la oscuridad, aislados, sin esperanza, Dios nos está preparando para una nueva misión, para una segunda oportunidad que quizá jamás imaginamos. Y aquí quiero hacer una pausa muy especial para hablarte directamente a ti, que estás viendo este video. Tal vez has estado luchando en silencio con pecados recurrentes, con vicios que no logras dejar, con patrones de comportamiento que te avergüenzan y que te hacen pensar que ya no hay esperanza para ti. Tal vez te has convencido de que Dios se ha cansado de ti, que después de tantos intentos fallidos, ya no puedes ser restaurado. Pero quiero decirte, con todo mi corazón, y desde la experiencia de quien también ha transitado por caminos oscuros, que no es así. Que Dios sigue buscándote, que su amor por ti no ha cambiado, que su propósito para tu vida sigue vigente, aunque tú hayas querido huir o esconderte. Y quiero invitarte a que no te quedes solo con este mensaje, sino que des un paso más. Debajo de este video, en el primer comentario fijado, hay un link a otro video donde comparto, paso a paso, cómo logré liberarme después de más de 10 años de estar atado a pecados y vicios que me parecían imposibles de vencer. Durante años viví como Jonás, huyendo, escondiéndome, atrapado en mi propio caos interior, creyendo que jamás podría salir de ese ciclo de derrota y frustración. Pero Dios, en su infinita misericordia, me dio una segunda oportunidad. No fue fácil, no fue instantáneo, pero fue real, transformador y permanente. Ese video contiene no solo mi testimonio, sino también enseñanzas prácticas y espirituales que me ayudaron a romper esas cadenas y a experimentar una verdadera libertad en Cristo. Por eso, si hoy sientes que te identificas con la historia de Jonás, si sabes que hay áreas en tu vida que necesitas rendir, que necesitas transformar, te animo a que hagas clic en ese link. No es un acto superficial, es una decisión espiritual que puede marcar un antes y un después en tu historia. No estás solo en esta lucha. No eres el único que ha caído, ni el único que ha querido huir, ni el único que ha sentido que ya no cree ni en sí mismo. Pero hay esperanza. Dios te ofrece, como a Jonás, una segunda oportunidad, una nueva misión, una vida restaurada. Y yo quiero caminar contigo en ese proceso, acompañarte, animarte, orar por ti. Así que, después de terminar este video, te invito de todo corazón a que busques ese link, que lo veas con la misma atención con la que has escuchado este mensaje, y que permitas que Dios siga hablándote, que siga obrando en tu vida, que te muestre que aún hay caminos que recorrer, aún hay propósito, aún hay redención para ti. Y mientras tanto, sigue aquí, conmigo. Porque en los próximos bloques seguiremos explorando más historias de la Biblia que nos muestran cómo Dios, en su infinita gracia, ha dado segundas oportunidades a quienes ya no creían, a quienes pensaban que todo estaba perdido,
Y quizás, en alguna de esas historias, encuentres reflejada tu propia vida, tu propia lucha, tu propio anhelo de ser restaurado. Porque lo que Dios hizo con Jonás, lo que hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Cuando hablamos de segundas oportunidades dadas por Dios, no podemos dejar de contemplar la historia de Tomás, el discípulo que pasó a la historia con el injusto apodo de el incrédulo, pero cuya experiencia se convierte en uno de los testimonios más bellos de cómo Dios se acerca a quienes han dejado de creer y les ofrece una nueva oportunidad para restaurar su fe quebrantada. Tomás había seguido a Jesús como los demás discípulos. Lo había escuchado enseñar con autoridad, lo había visto sanar enfermos, alimentar multitudes, caminar sobre las aguas. Había sido testigo de momentos gloriosos, y seguramente también había soñado con el establecimiento de ese reino de Dios que Jesús predicaba con tanta fuerza. Pero entonces, todo se vino abajo. La traición, el arresto, el juicio, la crucifixión. La muerte de Jesús no fue solo la pérdida de un maestro, fue la pérdida de la esperanza, la destrucción de todo lo que habían creído y por lo que habían dejado todo. Tomás, como los demás discípulos, quedó devastado. Pero a diferencia de algunos que se refugiaron en la esperanza de la resurrección o en la comunidad, Tomás se aisló en su propio dolor, en su escepticismo, en su incapacidad de seguir creyendo en medio de un mundo que se había desmoronado ante sus ojos. Cuando los otros discípulos vinieron a él y le dijeron con entusiasmo, «Hemos visto al Señor», Tomás no pudo, no quiso creer. Su corazón estaba demasiado herido, su alma demasiado golpeada. Respondió con una de las frases más conocidas de los evangelios. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Esta declaración, lejos de ser simplemente una expresión de incredulidad, es una confesión sincera del dolor de quien ha amado intensamente y ahora se siente traicionado por la vida, abandonado por la esperanza. Tomás no es solo un incrédulo, es un hombre quebrantado, herido, incapaz de arriesgarse a volver a creer y ser herido de nuevo. Pero Dios, en su infinita ternura, no deja a Tomás en ese lugar de duda. 8 días después, los discípulos estaban reunidos nuevamente, y esta vez Tomás estaba con ellos. Entonces, Jesús se aparece en medio de ellos y le dice, «Paz a vosotros». Luego, volviéndose directamente hacia Tomás, le dice, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. Jesús no reprende a Tomás, no lo avergüenza delante de los demás, no lo humilla por haber dudado. Al contrario, se acerca a él de forma personal, íntima, respetuosa, y le ofrece precisamente aquello que Tomás había dicho que necesitaba para creer. Jesús se acomoda a la necesidad de Tomás, mostrando así que la gracia de Dios se adapta a la medida de nuestra fragilidad, que Él está dispuesto a tender puentes hacia nosotros, incluso cuando nosotros ya no creemos que sea posible. Ante este gesto de amor y de condescendencia divina, Tomás no necesita tocar las heridas de Jesús. La sola presencia del resucitado, la sola experiencia de su cercanía, basta para quebrar la coraza de su incredulidad y transformarla en una de las confesiones de fe más poderosas de toda la Escritura. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Esta declaración no es solo un reconocimiento de la resurrección, es la proclamación personal, íntima, de que Jesús no es solo el Mesías esperado, sino Dios encarnado, el Señor soberano, el único digno de adoración y de confianza. La fe de Tomás es restaurada por completo, y con ella, su vocación y su misión como apóstol. Según la tradición, Tomás llevó el Evangelio hasta lugares tan lejanos como la India, donde murió como mártir.
Aquel que había dicho, no, creeré, se transformó en un testigo valiente y fiel del resucitado, dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo. La historia de Tomás nos recuerda que las dudas no son el final de nuestra relación con Dios, que incluso cuando la fe se quebranta, cuando la incredulidad se apodera de nuestro corazón, cuando sentimos que no podemos seguir creyendo porque el dolor es demasiado grande o las circunstancias demasiado adversas, Dios sigue acercándose a nosotros, ofreciéndonos señales, encuentros, experiencias que renuevan nuestra fe y nos devuelven a la comunión con Él. Esta historia es especialmente significativa para todos aquellos que han experimentado desilusiones profundas. La pérdida de un ser querido, el fracaso de un proyecto, la traición de una persona amada, el derrumbe de sueños largamente acariciados. Son experiencias que pueden erosionar nuestra capacidad de creer, que pueden llevarnos, como a Tomás, a encerrarnos en nosotros mismos y a declarar, no creeré. Pero el testimonio de Tomás nos asegura que Jesús no se desentiende de nosotros en esos momentos, que Él no espera que tengamos una fe perfecta e inquebrantable, sino que se acerca a nuestra duda, a nuestra herida, a nuestra fragilidad, y nos ofrece lo que necesitamos para volver a creer. Hoy, quizás te encuentres en esa misma situación, con la fe rota, con la esperanza extinguida, con la sensación de que ya no puedes creer como antes. Tal vez te preguntas si Dios aún está interesado en ti, si aún puede ofrecerte una segunda oportunidad. Y la respuesta es un rotundo sí. El mismo Jesús que se apareció a Tomás en medio de sus dudas está dispuesto a encontrarse contigo, a ofrecerte su paz, su presencia, su amor incondicional. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas resolver todas tus dudas antes de acercarte a Él. Solo necesitas estar dispuesto a abrir tu corazón a ese encuentro, a permitir que Él te muestre que está vivo, que te ama y que tiene para ti una segunda, una tercera y todas las oportunidades que necesites. La historia de Tomás es la prueba viviente de que Dios no se cansa de buscarnos, de que su gracia es más grande que nuestras dudas, de que su fidelidad es más firme que nuestras vacilaciones. Y por eso, mientras seguimos profundizando en este tema tan poderoso, quiero que te detengas un momento a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida has dejado de creer? ¿Qué aspectos de tu historia sientes que ya no tienen redención? ¿Qué sueños o relaciones has dado por perdidos, convencido de que es demasiado tarde? Permíteme decirte, con la autoridad que me da la palabra de Dios y con la empatía que brota de mi propia experiencia personal, no es tarde, nunca es tarde. Dios sigue siendo el Dios de las segundas oportunidades, de las restauraciones imposibles, de las resurrecciones sorprendentes. Así como Jesús se acercó a Tomás con paciencia y ternura, hoy también se acerca a ti, a través de este mensaje, a través de la historia que estamos explorando juntos, a través de ese susurro interior que te dice, no seas incrédulo sino creyente. No es una exigencia fría o un mandato autoritario, es una invitación amorosa a volver a confiar, a volver a soñar, a volver a creer que tu vida aún tiene propósito, que tu historia aún tiene capítulos por escribir, que tu corazón aún puede latir con fuerza al compás de la esperanza. Y mientras dejas que estas palabras calen en tu ser, mientras permites que el ejemplo de Tomás te inspire a dar ese paso de fe, te invito a seguir conmigo en este recorrido espiritual, porque todavía hay más historias, más testimonios, más revelaciones que nos mostrarán cómo Dios sigue ofreciendo segundas oportunidades a quienes, como tú y como yo, a veces dejamos de creer, pero que siempre somos buscados, amados y restaurados por Él. Entre las historias más impactantes de la Biblia sobre una segunda oportunidad ofrecida a alguien que ya no creía, se encuentra la de Elías, el gran profeta de Israel, quien en 1970, un momento de profunda crisis emocional y espiritual, se quebró al punto de pedirle a Dios la muerte.
La vida de Elías es un testimonio poderoso de cómo incluso aquellos que han experimentado manifestaciones extraordinarias de Dios pueden atravesar momentos oscuros en los que la desesperanza y la falta de fe los paralizan, pero también de cómo Dios, en su infinita ternura, se acerca, restaura y ofrece una segunda oportunidad. Elías había sido protagonista de algunos de los episodios más asombrosos de la intervención divina en la historia de Israel. Había confrontado con valentía al rey Acab y a la reina Jezabel, denunciando la idolatría y la corrupción que se habían apoderado del pueblo. En el Monte Carmelo, había enfrentado y derrotado a los profetas de Baal en una demostración espectacular del poder de Dios. Mientras los profetas paganos clamaban inútilmente a sus dioses, Elías oró, y fuego descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua que había sido derramada en la zanja. Fue una victoria total, un momento de gloria espiritual como pocos en la historia de Israel. Sin embargo, poco después, Elías se encuentra huyendo por su vida, temeroso ante las amenazas de Jezabel, que jura matarlo. El profeta que acababa de experimentar una manifestación gloriosa de Dios, ahora huye al desierto, agotado física y emocionalmente, consumido por el miedo y la desesperanza. En ese desierto, Elías se sienta bajo un enebro y clama: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Esta oración es un grito de rendición total. Elías no solo está cansado, está quebrado, derrotado, convencido de que su vida y su misión han fracasado, de que ya no hay nada más que pueda hacer. Ha dejado de creer en la posibilidad de seguir adelante. Ha dejado de creer en sí mismo, y quizá incluso en el propósito que Dios tenía para él. Pero en este momento de máxima vulnerabilidad, Dios no lo reprende, no lo acusa de cobardía, no lo abandona en su tristeza. En cambio, envía un ángel que lo toca y le dice: «Levántate y come». Y al mirar, Elías encuentra junto a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Come y se vuelve a dormir, y el ángel vuelve a tocarlo por segunda vez diciéndole: «Levántate y come porque largo camino te resta». 1 Reyes 19:7. Aquí vemos la ternura de Dios en su máxima expresión. No fuerza a Elías a levantarse de inmediato, no le exige que supere su depresión en un instante, sino que le ofrece cuidado, alimento, descanso y, sobre todo, una nueva oportunidad. Dios reconoce la fragilidad de su profeta y actúa como un padre amoroso que primero sana y fortalece, antes de enviar de nuevo a la misión. Con la fuerza de aquella comida, Elías camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Allí se refugia en una cueva. Y Dios, en un gesto de cercanía, le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». Esta pregunta no es una acusación, sino una invitación a que Elías exprese su dolor, a que saque a la luz su angustia. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19:10. Elías se siente solo, incomprendido, fracasado. Su percepción es que todo ha sido en vano, que su ministerio no ha producido el fruto esperado, que no hay esperanza para el pueblo ni para él mismo. Ha dejado de creer en la eficacia de su llamado, en la posibilidad de que las cosas puedan cambiar. Entonces, Dios le pide que salga de la cueva y se ponga en pie delante de él. Y allí ocurre una de las teofanías más profundas y significativas de toda la Biblia. Primero, un viento grande y poderoso que rompe los montes y quiebra las peñas. Pero Dios no estaba en el viento. Después, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, un silbo apacible y delicado.
Elías, al oír aquel suave murmullo, se cubre el rostro con su manto y sale de la cueva. Este momento es de una belleza espiritual indescriptible. Dios se revela a Elías no en los fenómenos espectaculares, no en el poder avasallador que había mostrado en el Monte Carmelo, sino en la delicadeza de una brisa suave, en la intimidad de una presencia que no avasalla, sino que consuela y restaura. Es en ese encuentro silencioso donde Elías es renovado, donde su fe es restaurada, donde Dios le da una segunda oportunidad. Le confirma que su misión no ha terminado, que aún hay tareas por realizar. Debe ungir a nuevos reyes y a su propio sucesor, Eliseo. Y, sobre todo, Dios le revela que no está solo, que aún quedan 7,000 en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal ni lo han besado. La percepción de Elías de que todo estaba perdido, de que era el único fiel, de que su vida ya no tenía sentido, es corregida amorosamente por Dios, que le muestra una realidad mucho más amplia y esperanzadora. La historia de Elías es un espejo en el que muchos de nosotros podemos mirarnos. A veces, después de grandes victorias espirituales, nos encontramos de pronto sumidos en la más profunda desesperanza, convencidos de que ya no podemos seguir, de que todo ha sido en vano, de que estamos solos, de que Dios ya no puede usarnos. Pero esta historia nos recuerda que Dios no se cansa de nosotros, que no nos abandona en nuestro quebranto, que nos ofrece alimento, descanso y, sobre todo, una nueva misión. Que incluso cuando hemos dejado de creer en nosotros mismos, Él sigue creyendo en nosotros, sigue confiando en que podemos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Hoy, quizá te encuentras en esa cueva, escondido, cansado, queriendo rendirte, pensando que ya no hay segunda oportunidad para ti. Pero escucha el suave murmullo de Dios que te dice: levántate y come, porque largo camino te resta. No, te ha desechado, no ha anulado tu llamado, no ha renunciado a tus sueños. Así como hizo con Elías, Dios quiere fortalecerte, restaurarte y enviarte de nuevo, no con la fuerza de los fuegos o los terremotos, sino con la fuerza serena y constante de su presencia en tu vida. Y mientras dejas que esta historia cale en tu corazón, mientras reflexionas en la ternura de Dios que restaura al quebrantado, te invito a seguir conmigo en este recorrido espiritual, porque aún quedan más historias, más testimonios, más ejemplos que muestran cómo Dios sigue dando segundas oportunidades a quienes ya no creen, a quienes han dejado de esperar, a quienes se han rendido, pero que, en la misericordia divina, encuentran una mano extendida que los levanta y los envía de nuevo. Otra historia que ilustra de manera conmovedora la disposición de Dios a dar una segunda oportunidad a quien ya no creía, es la del pueblo de Israel durante su travesía en el desierto, después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto. Este no es el relato de un solo individuo, sino de toda una nación que, a pesar de haber visto las maravillas más asombrosas de la mano de Dios, llegó al borde de la incredulidad, de la desesperanza y de la renuncia total a las promesas divinas. El pueblo de Israel fue testigo directo de cómo Dios quebrantó el poder de Faraón con 10 plagas extraordinarias, cómo abrió el Mar Rojo para que pudieran cruzar en seco mientras las aguas se cerraban sobre el ejército que los perseguía, cómo proveyó maná del cielo y agua de la roca en medio del desierto abrasador. Y sin embargo, a pesar de todo esto, cuando llegaron a las fronteras de la tierra prometida, su corazón se llenó de temor, de duda y de incredulidad. Dios les había prometido una tierra buena, extensa, que fluía leche y miel. Pero cuando enviaron a 12 espías a explorar Canaán, 10 de ellos trajeron un informe desalentador. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Allí vimos gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Números 13, 31, 33. La reacción del pueblo fue inmediata. Se llenaron de miedo, murmuraron contra Moisés y Aarón, y hasta desearon volver a Egipto,
a la esclavitud de la que habían clamado por siglos para ser liberados. Su incredulidad fue tan profunda que declararon: ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números 14:3-4. Este momento es crucial. El pueblo que había visto a Dios actuar con poder, que había sido testigo de milagros incomparables, ahora se niega a creer, se niega a avanzar, se niega a confiar. El caos de su incredulidad es tan grande que están dispuestos a renunciar a la libertad, a regresar a la opresión, solo para evitar el desafío de confiar en la promesa divina. Dios, profundamente herido por esta actitud, declara que esa generación no entrará en la tierra prometida, sino que vagará en el desierto durante 40 años hasta que todos ellos mueran, y que será la siguiente generación, sus hijos, quienes entrarán y poseerán la tierra. Podríamos pensar que esta es la cancelación definitiva de la promesa, que la relación entre Dios y su pueblo ha llegado a un punto sin retorno. Pero no es así. A pesar del castigo, a pesar de la incredulidad, Dios no abandona a Israel. Durante esos 40 años de deambular por el desierto, Dios sigue proveyendo maná cada mañana. Sigue guiándolos con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Sigue velando por ellos, sigue enseñándolos, sigue preparándolos. No los destruye, no los desecha, no los reemplaza por otro pueblo. Les da una segunda oportunidad, no a los padres que se negaron a creer, pero sí a sus hijos, y a través de ellos mantiene su promesa viva. Finalmente, tras 4 décadas de aprendizaje, de purificación y de restauración de la fe, Israel se encuentra nuevamente al borde de la tierra prometida. Ahora es Josué quien los lidera, y esta nueva generación, curtida en el desierto, forjada en la dependencia diaria de Dios, decide confiar. El cruce del Jordán es el signo definitivo de la segunda oportunidad. Así como Dios había abierto las aguas del Mar Rojo, ahora detiene el cauce del Jordán para que el pueblo pase en seco. El muro de agua se convierte en el recordatorio de que Dios es fiel, de que sus promesas son irrevocables, de que aunque el pueblo haya dudado, fallado y murmurado, su amor permanece inquebrantable. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pisan las aguas del Jordán, las corrientes se detienen aguas arriba, y el pueblo cruza a la tierra que se les había prometido siglos atrás, desde Abraham. Es la culminación de un proceso que parecía haber fracasado, pero que Dios, en su misericordia, transformó en una victoria. La toma de Jericó, con sus murallas cayendo tras las vueltas del pueblo y el grito de fe, es la confirmación de que la segunda oportunidad se ha concretado. Israel, que había renunciado a la promesa, ahora la posee, no por sus fuerzas, sino por la fidelidad de Dios que nunca les abandonó. Este relato es profundamente significativo para nosotros hoy. Nos muestra que incluso cuando hemos dudado, cuando hemos retrocedido, cuando hemos cedido al miedo y a la incredulidad, Dios sigue dispuesto a darnos otra oportunidad, que su paciencia supera nuestra obstinación, que su amor es más fuerte que nuestro rechazo. Muchas veces, en nuestra vida espiritual, nos encontramos como Israel en las fronteras de la promesa. Dios nos ha hablado, nos ha mostrado su fidelidad, nos ha abierto caminos, pero cuando el desafío se vuelve grande, cuando los gigantes parecen más fuertes que nosotros, nos paralizamos. Comenzamos a idealizar el pasado, incluso a añorar nuestras antiguas cadenas, convencidos de que nunca podremos alcanzar aquello que Dios nos ha prometido. Pero la historia de Israel nos recuerda que Dios no se rinde con nosotros, que aunque a veces nuestras decisiones nos hagan dar vueltas en el desierto más tiempo del necesario, Él sigue proveyendo, sigue enseñando, sigue esperando el momento en que estemos listos para confiar y entrar en la plenitud de su propósito para nuestras vidas. Hoy, quizá tú te encuentras en un desierto espiritual. Tal vez has dejado de creer en las promesas que Dios te hizo. Quizás las heridas,
las decepciones. Las luchas internas te han llevado a pensar que es demasiado tarde, que perdiste la oportunidad, que ya no hay vuelta atrás. Pero déjame decirte con toda certeza, Dios sigue contigo. Él no ha anulado su promesa sobre tu vida. Él no ha borrado su propósito. El maná sigue cayendo. La columna de nube sigue guiando. La roca sigue dando agua en medio del desierto. Y llegará el día en que escucharás de nuevo su voz. Levántate, cruza este Jordán. Ese será el día de tu segunda oportunidad. El día en que las aguas se detendrán, en que las murallas caerán, en que poseerás la tierra que Él te prometió, no porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel. La historia de Israel es la historia de todos nosotros. De aquellos que hemos dudado, que hemos retrocedido, que hemos querido volver a Egipto, pero que, aún así, hemos sido alcanzados por la paciencia inagotable de un Dios que nos ama, que nos restaura y que siempre, siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Mientras seguimos este recorrido espiritual, quiero que reflexiones en esta gran verdad. No importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas retrocedido, cuánto hayas dudado. Dios sigue fiel a su promesa. Él no te ha olvidado, no te ha desechado, no te ha reemplazado. Tu segunda oportunidad está en camino, y cuando llegue, te darás cuenta de que todo el tiempo en el desierto no fue en vano, sino que te preparó para poseer la tierra que fluye leche y miel, para vivir en la plenitud de su voluntad. Otra de las historias más conmovedoras en las que Dios otorga una segunda oportunidad a quien ya no creía es la del ladrón que fue crucificado junto a Jesús. Esta historia, tan breve en los relatos evangélicos, encierra una profundidad teológica y espiritual que atraviesa los siglos y que sigue hablando poderosamente a todos aquellos que sienten que su vida ya está consumida, que no hay más oportunidad, que el final ha llegado y que no queda otra cosa que rendirse ante la desesperanza. Los evangelios nos cuentan que junto a Jesús fueron crucificados dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ambos estaban recibiendo el castigo más cruel y humillante reservado para los criminales más despreciados. En un primer momento, según relata Mateo, ambos insultaban a Jesús. Se burlaban de él junto con la multitud que pasaba por allí. Pero algo sucedió en el corazón de uno de ellos, en esas horas finales de agonía. Mientras uno de los ladrones persistía en su actitud de burla, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Lucas 23:39. El otro experimentó un cambio radical. Fue como si, en medio de aquel dolor inhumano, el Espíritu Santo hubiera tocado su corazón, iluminando su entendimiento y haciéndole ver quién era realmente aquel hombre que estaba muriendo a su lado. Este segundo ladrón reprende a su compañero. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Lucas 23:40-41. Aquí se produce algo asombroso. Este hombre reconoce su culpa, acepta la justicia de su condena, pero al mismo tiempo reconoce la inocencia de Jesús, y lo hace en un momento en que muchos de los discípulos habían huido, cuando la mayoría solo veía en Jesús a un derrotado, a un fracasado, a un reo más en la larga lista de crucificados por el Imperio Romano. Este hombre, en su lecho de muerte, en el último instante de su vida, cuando ya nada parecía posible, cuando la sentencia de muerte estaba ejecutándose en su cuerpo lacerado, cuando sus fuerzas se extinguían, se atreve a hacer una oración, breve pero poderosa. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Es una oración sencilla, sin adornos, sin teologías complicadas, pero llena de fe y de esperanza. Es la oración de alguien que ya no tiene nada que ofrecer, nada que negociar, nada con lo que justificarse. Solo tiene su fe desnuda, su esperanza radical, su clamor de misericordia.
Y la respuesta de Jesús es una de las más hermosas promesas de toda la Escritura. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Aquí, en estas pocas palabras, se condensa el corazón mismo del Evangelio, la gracia de Dios que ofrece una segunda oportunidad, incluso cuando todo parece terminado. La misericordia divina que no se basa en méritos, ni en obras, ni en un historial intachable, sino en el simple y profundo acto de volverse a Jesús con fe y arrepentimiento. Este hombre, que hasta poco antes insultaba a Jesús, ahora es transformado en un creyente, en un hombre que confiesa públicamente su fe y su esperanza en el reino de Cristo, y que recibe de parte del mismo Salvador la certeza de su salvación eterna. Esta historia es un bálsamo para todos aquellos que sienten que han llegado demasiado lejos en su pecado, que han desperdiciado sus oportunidades, que han agotado su crédito delante de Dios, que han vivido toda una vida de espaldas a Él y que ahora, en el ocaso de su existencia, se preguntan si aún hay esperanza para ellos. La respuesta, contundente y clara, es sí. Siempre hay esperanza mientras haya un suspiro de vida. Siempre hay oportunidad de volver a Dios. Siempre hay un acuérdate de mí que podemos pronunciar. Y siempre hay un hoy estarás conmigo como respuesta amorosa de Cristo. Este relato también es una advertencia contra la desesperación espiritual, esa actitud que nos lleva a pensar que ya no hay posibilidad de redención, que nuestra historia está sellada, que nuestra condena es irreversible. Pero el ladrón en la cruz nos muestra que mientras haya un corazón que se vuelva a Jesús, mientras haya un alma que clame con sinceridad, Dios responde con gracia, con perdón y con una nueva oportunidad. Al mismo tiempo, este pasaje nos revela que no hay una fórmula religiosa, ni un protocolo ceremonial, ni un listado de obras que sea requisito previo para recibir el perdón de Dios. Este hombre no fue bautizado, no participó de la cena del Señor, no sirvió en un ministerio, no lideró una iglesia, no hizo obras de caridad, solo miró a Jesús con fe y esperanza, y eso bastó para ser recibido en el paraíso. La cruz es, así, el lugar donde se encuentra la mayor tragedia de la humanidad con la mayor esperanza del cielo, y en ese cruce de caminos, Dios ofrece la segunda oportunidad definitiva, la de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación eterna. Quizás tú, que escuchas este mensaje, te sientes identificado con ese ladrón. Tal vez has vivido años alejados de Dios, quizás has desperdiciado muchas oportunidades, tal vez has dañado a otros y a ti mismo, y piensas que ya es tarde, que no hay vuelta atrás. Pero permíteme decirte con todo el amor que puedo expresar. Nunca es tarde para volverse a Jesús. Nunca es demasiado tarde para clamar, acuérdate de mí. Nunca es imposible recibir la respuesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este relato es la invitación más clara a no dejar que el pasado nos defina, a no permitir que nuestros errores sean la lápida que sepulte nuestros sueños, a no rendirnos ante la desesperanza. Dios es especialista en conceder segundas oportunidades, y la cruz es el lugar donde esas oportunidades se hacen realidad para todos los que, como este hombre, se atreven a mirar a Jesús con fe. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto tiempo hayas vivido alejado de Dios. Su gracia te alcanza, su amor te abraza, su misericordia te restaura. Mientras continuamos con este viaje espiritual, dejando que estas historias nos iluminen y nos transformen, quiero que lleves en tu corazón esta verdad. Si el ladrón en la cruz, en el último instante de su vida, pudo recibir una segunda oportunidad, tú también puedes. Dios sigue diciendo, hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la nueva oportunidad. No mañana, no en un futuro incierto, sino hoy. Y mientras seguimos avanzando en este recorrido,
descubriremos más ejemplos de cómo Dios, en su infinito amor, sigue dando segundas oportunidades a quienes han dejado de creer, a quienes piensan que su historia ha terminado, pero que en realidad están a punto de experimentar el comienzo de una nueva vida. Uno de los relatos más conmovedores sobre cómo Dios ofrece una segunda oportunidad a quien ya no creía es la parábola del Hijo Pródigo, contada por Jesús en el Evangelio de Lucas. Aunque es una parábola y no un relato histórico, en ella Jesús condensa de manera magistral el corazón mismo de Dios y la experiencia espiritual de tantos que, habiendo perdido la fe y el rumbo, son alcanzados por la misericordia divina cuando menos lo esperan. La historia comienza con un hijo menor, que en un acto de rebeldía y desapego, pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Esta solicitud es más que una simple transacción económica. En la cultura de aquel tiempo era una ofensa gravísima, un modo de decir, deseo que estés muerto, porque lo que me interesa no eres tú, sino lo que posees. El hijo, cegado por sus propios deseos y por una visión distorsionada de la libertad, abandona el hogar y se va a un país lejano, buscando experimentar una vida según sus propios términos, sin las restricciones del hogar paterno. Durante un tiempo, parece que todo va bien. Vive desenfrenadamente, malgastando su herencia en placeres efímeros, en relaciones superficiales, en excesos que, aunque ofrecen gratificación inmediata, van vaciando lentamente su alma y sus recursos, hasta que llega un momento en que lo ha perdido todo. La tierra donde reside es golpeada por una gran hambruna, y él, desprovisto de bienes y de amigos, se ve obligado a realizar el trabajo más degradante para un judío: cuidar cerdos. En ese lugar de humillación y miseria, experimenta el hambre más cruel. Desea llenar su estómago con las algarrobas que comen los cerdos, pero ni siquiera eso le es permitido. Es allí, en ese abismo de necesidad, cuando ocurre lo que el texto describe con una frase clave: y volviendo en sí. Lucas 15:17. Este es el momento de la conciencia, del despertar, del reconocimiento de que ha tomado decisiones equivocadas, de que se ha apartado de aquello que realmente daba sentido y valor a su vida. El hijo pródigo, en ese instante, no piensa en regresar para reclamar derechos, sino simplemente para suplicar misericordia. Decide volver y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15:18-19. Ha perdido la fe en sí mismo, en su dignidad, en su posibilidad de ser amado como hijo. Lo único que espera es una existencia mínima, marginal, quizá como empleado de su padre, pero no como parte de la familia. Lo que este joven no sabe es que su padre no ha dejado de esperarle, no ha dejado de amarle, no ha cerrado las puertas de su casa ni de su corazón. La parábola nos dice que, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. Aquí se revela uno de los aspectos más revolucionarios del Evangelio. En una cultura en la que los patriarcas no corrían, en la que los ofendidos no se rebajaban, el padre corre hacia su hijo perdido, lo abraza antes de que siquiera pronuncie su discurso de arrepentimiento. El hijo comienza a decir lo que había ensayado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ni siquiera le deja terminar. Ordena a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Lucas 15:22-24. Esta es la segunda oportunidad en su máxima expresión. Un hijo que había roto con su familia, que había desperdiciado sus bienes, que había degradado su existencia,
es restaurado no como un siervo, sino como hijo, con toda la dignidad, con todo el amor, con toda la aceptación. La parábola podría haber terminado aquí, pero Jesús añade otro personaje, el hijo mayor, que había permanecido en casa, cumpliendo con sus deberes, pero que, al enterarse de la fiesta por el regreso de su hermano, se enoja y se niega a entrar. Reclama al padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Lucas 15:29. El padre, con la misma ternura con que recibió al pródigo, sale también al encuentro del mayor y le dice: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Lucas 15:31-32. Con este final, Jesús no solo enseña sobre la gracia que restaura al perdido, sino también sobre la necesidad de que aquellos que se creen justos entiendan la alegría del perdón, que aprendan a celebrar las segundas oportunidades que Dios ofrece a quienes han fallado. Esta parábola sigue siendo hasta hoy uno de los relatos más poderosos sobre la naturaleza del amor de Dios. Un amor que no se cansa de esperar, que no se resiste a perdonar, que siempre tiene abierta la puerta para el que decide volver. Quizá tú, que escuchas este mensaje, te identificas con el hijo pródigo. Te alejaste, buscaste en otros lugares lo que solo podías encontrar en el hogar del Padre. Experimentaste placeres que se convirtieron en cadenas, tomaste decisiones que te llevaron al vacío, al hambre, a la soledad. Quizá has llegado a pensar que ya no puedes volver, que no hay lugar para ti, que has perdido la dignidad de hijo. Pero hoy quiero decirte, con la autoridad de la palabra de Dios, sí puedes volver. El Padre sigue esperándote, sigue mirando el horizonte, sigue anhelando el momento en que decidas regresar, aunque sea con pasos temblorosos y con el corazón cargado de culpas. Y no te recibirá con reproches, ni con castigos, ni con condiciones imposibles. Te recibirá con un abrazo, con un beso, con un vestido nuevo, con un banquete de celebración. Porque para Él, más importante que tus errores es tu regreso, más relevante que tu pasado es tu presente y tu futuro en su casa. Esta historia también es un llamado a quienes, como el hijo mayor, se sienten indignados ante la idea de que Dios pueda perdonar y restaurar a quienes han fallado gravemente. A ellos, Jesús les recuerda que el amor de Dios no se mide por méritos, sino por gracia, y que la verdadera alegría espiritual está en celebrar la restauración de los que estaban perdidos y han sido hallados. La parábola del hijo pródigo sigue resonando porque es nuestra historia. Todos, en algún momento, nos hemos alejado, hemos buscado fuera de Dios lo que solo en Él podemos encontrar. Hemos probado la independencia y hemos pagado su precio. Pero también todos podemos experimentar el gozo del regreso, la dicha de la restauración, el milagro de la segunda oportunidad. Mientras seguimos este recorrido espiritual, quiero que guardes en tu corazón esta imagen, la del Padre corriendo hacia ti, con los brazos abiertos, con el corazón desbordante de amor, con la disposición absoluta de restaurarte y devolverte la dignidad que creías perdida. No importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes volver. Y cuando lo hagas, descubrirás que el hogar no se ha cerrado, que el amor de Dios no se ha agotado, que su gracia es suficiente, que su perdón es real, y que su alegría por tu regreso es más grande que todo el dolor de tu partida. Una de las historias más conmovedoras y menos exploradas sobre cómo Dios ofrece segundas oportunidades a quienes ya no creen es la de Sara, la esposa de Abraham. Ella es un ejemplo perfecto de alguien que, por el peso del tiempo, la frustración y las promesas aparentemente incumplidas, llegó a perder la esperanza, a dejar de creer que aún podía recibir lo que Dios le había prometido.
Pero, incluso, en su incredulidad, Dios le mostró que su fidelidad no depende de nuestra fe, sino de su propia naturaleza. La historia de Sara comienza con una promesa extraordinaria. Dios había dicho a Abraham que sería padre de una gran nación, que sus descendientes serían incontables como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero había un problema, evidente. Sara era estéril, y además, ambos ya eran de edad avanzada. Durante años, vivieron con la tensión entre la promesa divina y la realidad biológica que parecía contradecirla. El tiempo pasó, y cada año que no llegaba el hijo prometido, la esperanza de Sara se erosionaba, hasta que finalmente, en un acto que mezcla desesperación, pragmatismo y desesperanza, Sara le dice a Abraham: «He aquí que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Génesis 16:2. Esta decisión refleja cómo la fe de Sara se había debilitado. Aunque había creído en la promesa al principio, la espera prolongada, el peso de los años y las circunstancias imposibles la habían llevado a dejar de creer que aún era posible que Dios cumpliera su palabra en ella. Había llegado a la conclusión de que debía encontrar otra vía, una solución humana al aparente silencio de Dios. Así nació Ismael, hijo de Abraham con Agar, la sierva egipcia. Pero Dios, fiel a su promesa, insistió. No era Ismael el hijo de la promesa, sino uno que nacería de Sara misma. Esta declaración parecía tan absurda, tan imposible, que cuando Sara la escuchó en boca de uno de los 3 visitantes celestiales que llegaron a la tienda de Abraham, reaccionó riéndose. El relato es profundamente humano. Y Sara rió entre sí, diciendo: «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Génesis 18:12. La risa de Sara no es de alegría, sino de incredulidad, de escepticismo, de resignación. No se burla de Dios, simplemente ya no puede concebir que algo tan deseado y esperado por tanto tiempo aún sea posible. La esperanza se había apagado en su corazón. Pero entonces, uno de los visitantes, que muchos creen que era una manifestación del mismo Señor, le pregunta a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios?». Génesis 18, 13, 14. Esta pregunta resuena a lo largo de los siglos como una invitación a todos aquellos que, como Sara, han dejado de creer que sus anhelos puedan realizarse, que sus heridas puedan ser sanadas, que sus sueños puedan resucitar. Es una pregunta que rompe la lógica humana y abre la puerta a lo sobrenatural. ¿Hay algo imposible para Dios? Sara negó haberse reído, porque tuvo miedo, dice el texto. Pero la respuesta fue firme. No es así, sino que te has reído. Este momento es crucial, no porque Dios reprenda a Sara, sino porque pone de manifiesto su incredulidad, su herida, su dolor oculto tras esa risa sarcástica. Dios no la castiga por reírse, no la aparta de la promesa, no la reemplaza por otra mujer más creyente o más joven. Al contrario, reafirma su compromiso. Dentro de 1 año, Sara tendrá un hijo. Y así fue. A la edad de 90 años, contra Pino 900, toda lógica biológica, Sara concibió y dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa. Lo que antes había sido una risa de incredulidad se transformó en una risa de gozo, de asombro, de celebración. «Dios me ha hecho reír», dijo Sara, «y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo». Génesis 21, 6. Este giro en la historia de Sara nos revela una verdad fundamental. Dios no se desanima por nuestras dudas, no se aleja cuando dejamos de creer, no anula sus promesas por nuestra incredulidad. Su fidelidad es inmutable. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Sara recibió una segunda oportunidad de creer,
una segunda oportunidad de experimentar la realización de la promesa, una segunda oportunidad de ser madre, cuando ya había cerrado las puertas de esa esperanza en su corazón. Esta historia es especialmente significativa para quienes han esperado durante años una respuesta que no llega, una promesa que parece haberse diluido en el tiempo, un sueño que parece haber muerto por la fuerza implacable de la realidad. Para quienes han llorado en silencio, han suspirado en la soledad de su tienda interior, han mirado su cuerpo, su edad, sus circunstancias, y han concluido que ya es tarde, que ya no es posible, que ya no hay nada que hacer. Pero la historia de Sara nos grita que no hay nada imposible para Dios, que cuando nuestros recursos se agotan, cuando nuestras fuerzas se extinguen, cuando nuestra fe se apaga, la fidelidad de Dios sigue intacta, su poder sigue activo, su amor sigue obrando. Y lo más bello es que Dios no nos exige una fe perfecta para cumplir su promesa. No le dijo a Sara, como te reíste, no tendrás el hijo. No la reprendió, no la condenó, simplemente le recordó quién era Él, el Dios de lo imposible. Y entonces, en el momento señalado, a su tiempo, y no al de Sara, cumplió su palabra. Hoy quizá tú te encuentres en una situación similar. Has esperado tanto, has orado tanto, has creído tanto, y ahora te encuentras cansado, incrédulo, quizá incluso riéndote en tu interior cuando alguien te dice que Dios aún puede obrar en tu vida. Pero déjame decirte con toda convicción, Dios aún puede hacerlo. Dios no ha olvidado lo que te prometió. Dios no ha cancelado los sueños que sembró en tu corazón. Dios no ha cerrado la puerta a tu segunda oportunidad. Y aunque tú ya no creas, Él sigue creyendo en su plan para ti. La historia de Sara nos enseña que la segunda oportunidad no depende de la magnitud de nuestra fe, sino de la grandeza de la fidelidad divina, que cuando todo parece perdido, Dios aún puede sorprendernos, aún puede hacernos reír de gozo, aún puede transformar la incredulidad en alabanza. Mientras seguimos en este recorrido espiritual, llevando en el corazón estas poderosas historias de segundas oportunidades, quiero que guardes esta verdad. Aunque te hayas reído de incredulidad, Dios te hará reír de gozo. No cierres tu corazón a la posibilidad de que aún haya un Isaac en tu horizonte, una promesa que nacerá, un milagro, que vendrá, una bendición que te hará decir como Sara, Dios me ha hecho reír. Si has llegado hasta este momento, permíteme felicitarte con todo mi corazón. No todos lo logran. Muchos comienzan a escuchar, se conmueven un poco, pero se distraen, se apartan, se olvidan. Pero tú has permanecido hasta el final. Has caminado conmigo a través de estas historias de la Biblia, en las que Dios, una y otra vez, le dio una segunda oportunidad a quien ya no creía. Y eso dice algo muy especial sobre ti, que eres una persona que anhela profundamente encontrar en Dios esa segunda oportunidad, que tu corazón está dispuesto a dejarse tocar, moldear, transformar por la gracia del Señor. Que aunque en algún momento tal vez pensaste en rendirte, en dejar de esperar, en abandonar la fe, hoy has decidido quedarte, escuchar, recibir. Y eso, querido amigo, querida amiga, te convierte en alguien especial, en alguien valiente, en alguien que está más cerca de su milagro de lo que imagina. Por eso, quiero invitarte a que dejes una huella en los comentarios, una marca pública y espiritual de que has llegado hasta aquí. Escribe esta frase: yo creo en la segunda oportunidad que Dios tiene para mí. Sí, escríbelo, porque esa frase es más que un comentario. Es una declaración, es un estandarte, es un testimonio de que hoy te has abierto nuevamente a la posibilidad de que Dios renueve tu vida, de que levante lo que estaba caído, de que resucite lo que parecía muerto, de que restaure lo que fue quebrado. Y al leer esa frase en los comentarios, sabré que estuviste aquí hasta el final,
que tu alma se ha empapado de estas verdades, que eres uno de esos elegidos que no se conforma con una fe superficial, sino que se adentra, que profundiza, que permanece. Y créeme, no somos muchos los que llegamos hasta el final, los que atravesamos todo el desierto para llegar a la tierra prometida de estas reflexiones. Pero tú lo has hecho, y eso es motivo de honra, de celebración, de gratitud. Ahora, déjame hablarte de algo muy importante: compartir este video. Sí, sé que muchas veces dudamos, pensamos que tal vez a nadie más le interesa, que cada quien tiene sus propios problemas, pero quiero que sepas que cuando tú compartes este mensaje, estás extendiendo la esperanza, estás convirtiéndote en un instrumento de Dios para que otros también reciban una segunda oportunidad. Piensa en alguien que quizá está a punto de rendirse, que se siente como Pedro tras haber negado a Jesús, o como Sara riéndose de incredulidad, o como el ladrón en la cruz, pensando que ya no hay salida. Tal vez esa persona necesita escuchar precisamente lo que tú has escuchado hoy. Y si no lo compartes, si te lo guardas solo para ti, esa persona podría seguir creyendo que no hay más oportunidades, que no hay más esperanza. Por eso, te invito a compartir este video con al menos una persona. No tienes que hacer un gran discurso, solo envíalo y dile: creo que esto puede ayudarte. Deja que el Espíritu Santo haga el resto. Tú solo sé el canal, el puente, el mensajero. Y también quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Sé que tal vez te preguntas: ¿por qué es importante suscribirme? Te lo diré con una metáfora. Suscribirse es como plantar una semilla en tierra fértil. Cada vez que recibes un nuevo mensaje, es como si esa semilla recibiera agua, luz, alimento. Y así, poco a poco, casi sin darte cuenta, crece, se fortalece, echa raíces profundas, hasta convertirse en un árbol frondoso que da sombra, fruto, vida. Si no te suscribes, corres el riesgo de que esta experiencia sea solo un momento pasajero, una emoción fugaz que mañana se diluye en la rutina. Pero si te suscribes, te aseguras de seguir recibiendo contenido que alimenta tu fe, que fortalece tu espíritu, que te acompaña en tu caminar con Dios. No te quedes al margen, no te conformes con ser un espectador ocasional. Sé parte activa de esta comunidad de fe, de esta familia espiritual que crece día a día, que se acompaña, que ora, que comparte las luchas y las victorias. Y sé sincero contigo mismo. Si no te suscribes, ¿quién pierde? Solo tú. Pierdes la oportunidad de seguir creciendo, de seguir recibiendo palabras que te sostienen, de ser parte de algo más grande que tú. Pero si te suscribes, te unes a una corriente de fe, de esperanza, de amor, que está transformando vidas en todo el mundo. Y quiero que te sientas orgulloso si ya te has suscrito, porque eso significa que has decidido cuidar tu fe, alimentarla, fortalecerla. Has decidido ser parte de una comunidad que busca a Dios, que se apoya, que se anima mutuamente. Bravo por ti. De verdad, me llena de alegría saber que formas parte de esta familia. Antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero muy profundo. Quédate unos minutos más, en silencio, mientras la música de este video sigue sonando. No te vayas corriendo. No te apresures a volver a la rutina. No dejes que el bullicio del día ahogue lo que el Espíritu Santo ha sembrado hoy en tu corazón. Cierra los ojos, respira hondo y deja que estas palabras resuenen en tu alma. Yo creo en la segunda oportunidad que Dios tiene para mí. Repítelo en tu interior. Hazlo tu oración, tu declaración, tu compromiso. Y mientras lo haces, yo quiero elevar una oración de gratitud. Señor, gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana que ha llegado hasta aquí. Gracias por sostenerle, por fortalecerle, por hablarle a través de estas palabras. Gracias porque, aunque quizá había perdido la esperanza, hoy le has mostrado que siempre hay una segunda oportunidad, que tu amor no tiene límites, que tu fidelidad es eterna.
Te pido que le bendigas, que le abraces, que le renueves, que le hagas sentir profundamente amado, profundamente valioso, profundamente llamado. Amén. No pauses aún este video. Deja que la música siga acariciando tu espíritu. Permanece en silencio un momento más. No interrumpas esta conexión sagrada con Dios. Deja que Él selle en tu corazón todo lo que hoy te ha revelado. Y recuerda, comenta la frase: yo creo en la segunda oportunidad que Dios tiene para mí. Comparte este video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y sobre todo, sigue creyendo. Porque Dios nunca se rinde contigo, nunca se cansa de darte nuevas oportunidades, nunca deja de amarte. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo llene tu corazón hoy y siempre.